Juicio terminó con risas del marido y lloro de la esposa hasta que la jueza escuchó lo que dijo su hijo. El sol de febrero se filtraba por los ventanales empañados del juzgado familiar número 12 de la Ciudad de México, creando un ambiente sofocante en la sala de audiencias. El aire acondicionado había dejado de funcionar desde hacía una semana y el olor a papel viejo y desinfectante se mezclaba con el sudor nervioso de quienes esperaban su turno. Era un martes por la mañana y la jueza Patricia Hernández ya llevaba 3 horas resolviendo casos que parecían repetirse una y otra vez: divorcios, pensiones alimenticias, custodias disputadas. Patricia se ajustó las gafas sobre la nariz y revisó el expediente que tenía frente a ella. Vázquez V.S. Morales, leyó en voz baja. Otro caso de divorcio con disputa de custodia. A sus 52 años, había visto cientos de casos similares, pero algo en este expediente le llamó la atención. No era solo la diferencia económica evidente entre las partes, sino la manera en que estaba redactado. Las demandas del esposo eran agresivas, casi crueles en su descripción de la esposa, mientras que la contrademanda de ella era sorprendentemente modesta, casi tímida. «Que pasen los señores Vázquez y Morales», anunció el secretario judicial, su voz resonando en la sala casi vacía. Las puertas se abrieron y entraron dos mundos completamente diferentes. Por un lado, Ricardo Morales, de 45 años, vestía un traje azul marino perfectamente cortado, camisa blanca impecable y una corbata de seda italiana. Sus zapatos de piel italiana brillaban bajo la luz fluorescente y llevaba un reloj Rolex que destellaba en su muñeca. Su porte era el de un hombre acostumbrado a obtener lo que quería, y su sonrisa confiada revelaba dientes perfectos, resultado de años de tratamientos dentales costosos. Lo acompañaban dos abogados, también impecablemente vestidos, cargando portafolios de piel. Detrás de él, casi como una sombra, caminaba María Elena Vázquez. A sus 38 años, se veía mayor debido al cansancio que marcaba su rostro. Vestía un vestido azul marino sencillo, probablemente comprado en el mercado de Tepito, y zapatos negros de tacón bajo que habían visto mejores días. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo simple, y sus manos, enrojecidas por años de trabajo doméstico, temblaban ligeramente mientras sostenía una bolsa de plástico con sus documentos. La acompañaba un joven abogado de oficio, no mayor de 28 años, que claramente estaba nervioso por enfrentarse a los tiburones legales del otro lado. «Buenos días, señora jueza», dijo Ricardo con una sonrisa encantadora, haciendo una ligera reverencia que parecía ensayada. «Es un honor estar ante usted. He escuchado que es una de las juezas más justas de la ciudad». Patricia lo miró con expresión neutra. Había aprendido a desconfiar de los aduladores en su sala. «Señor Morales, señora Vázquez, por favor tomen asiento», dijo señalando las sillas frente al estrado. «Antes de comenzar, quiero aclarar que en mi sala no hay espacio para shows mediáticos ni para intimidaciones. Aquí solo importan los hechos y el bienestar del menor involucrado». María Elena se sentó en la orilla de la silla, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas de los últimos meses, miraban alternadamente a la jueza y al suelo. Ricardo, por el contrario, se acomodó con la confianza de quien está en su territorio. «Señora jueza», comenzó el abogado de Ricardo, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y aspecto distinguido, «mi cliente, el señor Morales, es un empresario exitoso. Propietario de la constructora Morales y Asociados, con ingresos mensuales superiores a los 200,000 pesos. Posee una casa en las lomas de Chapultepec, otra en Cuernavaca, y puede proporcionar a su hijo Sebastián todas las comodidades que un niño de su edad merece». Hizo una pausa dramática, mirando despectivamente hacia donde se sentaba María Elena. «Por el contrario, mi cliente se ve forzado a solicitar la custodia exclusiva de su hijo debido a la inestabilidad económica y emocional de su esposa. La señora Vázquez trabaja como empleada doméstica, gana apenas 8,000 pesos al mes y vive en una vecindad en la colonia Doctores. Más preocupante aún, ha mostrado signos de inestabilidad emocional, con episodios de llanto incontrolable y comportamiento errático». María Elena se estremeció en su silla, y Patricia notó cómo sus manos se cerraron en puños. «Además», continuó el abogado,
Mi cliente ha documentado varios episodios donde la señora Vázquez ha mostrado una actitud histérica, gritando sin motivo y creando un ambiente tóxico para el menor. Tenemos testimonios de vecinos que confirman estos comportamientos. Ricardo sonrió ampliamente, asintiendo con satisfacción. Incluso se permitió un gesto de falsa preocupación, como si realmente le doliera hablar mal de su esposa. Señora jueza, intervino el abogado de oficio de María Elena, con voz temblorosa, mi cliente reconoce que no tiene los recursos económicos del señor Morales, pero eso no la descalifica como madre. Sebastián ha vivido principalmente con ella durante los últimos 12 años. Ella ha sido quien lo ha cuidado cuando está enfermo, quien lo ayuda con las tareas, quien conoce sus gustos y necesidades. Objection, dijo uno de los abogados de Ricardo. Eso es especulación. Estamos en un juzgado mexicano, no estadounidense, respondió Patricia con cierta ironía. Aquí no tenemos objections. Puede continuar, licenciado. El joven abogado se sonrojó pero continuó, mi cliente está dispuesta a trabajar más horas, a mudarse a un lugar mejor si es necesario. Lo único que pide es no perder a su hijo, que es lo más importante en su vida. En ese momento, María Elena no pudo contenerse más. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, primero silenciosas, luego acompañadas de pequeños sollozos que resonaron en la sala silenciosa. Ahí está, murmuró Ricardo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Otra vez con el drama. Patricia alzó la vista bruscamente hacia él. Disculpe, señor Morales. Nada, señora jueza. Solo que, bueno, ya ve usted cómo es. Cualquier conversación seria termina con llanto. ¿Cómo va a criar a un niño así? La sonrisa de Ricardo se hizo más amplia, y Patricia notó algo en esa sonrisa que le causó escalofríos. No era una sonrisa de preocupación o tristeza por ver a su esposa llorar. Era una sonrisa de satisfacción, casi de placer. María Elena limpió sus lágrimas con el dorso de la mano, tratando de componerse. Perdón, señora jueza, murmuró con voz quebrada. Es que todo esto es muy difícil. Yo solo quiero que mi hijo esté bien. Yo sé que no tengo mucho dinero, pero lo amo más que a mi vida. Claro que lo amas, dijo Ricardo con un tono que pretendía ser comprensivo pero que sonaba condescendiente. Nadie lo duda. Pero amor no es suficiente, María Elena. Un niño necesita estabilidad, educación, oportunidades. ¿Qué le puedes ofrecer tú? ¿Una vecindad? ¿Escuela pública? No hay nada malo con la escuela pública, intervino Patricia firmemente. Muchos profesionistas exitosos estudiaron en escuelas públicas. Por supuesto, señora jueza, se apresuró a decir Ricardo. No quise insinuar lo contrario. Solo digo que, si se puede ofrecer algo mejor, ¿por qué no hacerlo? Sebastián es muy inteligente. Podría estudiar en el colegio británico, aprender idiomas, tener tutores privados. Patricia estudió a Ricardo cuidadosamente. Había algo en su manera de hablar, en cómo se refería a su esposa, que le resultaba familiar. Había visto esos patrones antes, en casos de violencia doméstica psicológica. Señor Morales, dijo Patricia, en su demanda menciona que su esposa es emocionalmente inestable. ¿Podría ser más específico? Ricardo se enderezó en su silla, claramente cómodo con la pregunta. Bueno, señora jueza, María Elena siempre ha sido, digamos, sensible. Pero en los últimos años ha empeorado. Llora por todo, se enoja sin razón, a veces se queda días sin hablar. Yo he tratado de ser paciente, de ayudarla, pero llegó un punto en que ya no pude más. ¿Y cuando comenzaron estos comportamientos?, preguntó Patricia. Ricardo pareció pensar por un momento, como si estuviera recordando. Hace unos 3 años, diría yo. Tal vez cuando Sebastián entró a la primaria. Creo que se sintió, no sé, menos necesaria. Comenzó a obsesionarse con la idea de que yo iba a dejarla, de que no la amaba. Celos sin fundamento, escenas dramáticas. Sebastián ha tenido que presenciar muchas de estas escenas. María Elena alzó la cabeza bruscamente. Eso no es cierto, dijo con voz temblorosa pero firme.
Yo nunca he hecho escenas delante de Sebastián. Siempre he tratado de protegerlo. ¿Protegerlo de qué, exactamente?, preguntó Patricia. María Elena abrió la boca para responder, pero luego la cerró, mirando nerviosamente hacia Ricardo. Vamos, María Elena, dijo Ricardo con esa sonrisa que ya se había vuelto familiar. Dile a la señora jueza de que querías proteger a nuestro hijo. ¿De su padre que trabaja día y noche para darle una buena vida? Comenzó María Elena, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Patricia notó la dinámica. Había visto esto antes, víctimas de abuso psicológico que se paralizaban ante la presencia de sus agresores, especialmente cuando estos mantenían una fachada de normalidad. Señora Vázquez, dijo Patricia con voz gentil, ¿le gustaría tomar un descanso? Podemos continuar en unos minutos. No es necesario, intervino Ricardo rápidamente. María Elena está bien. A veces necesita un momento para organizarse. ¿Verdad, amor? La manera en que dijo amor hizo que Patricia sintiera un escalofrío. Había una amenaza sutil en el tono, una advertencia. Señor Morales, dijo Patricia firmemente, en mi sala, las personas hablan cuando yo les doy la palabra, no cuando usted lo considera apropiado. La sonrisa de Ricardo vaciló por un momento, pero rápidamente regresó. Por supuesto, señora jueza. Disculpe. Patricia decidió cambiar de táctica. ¿Dónde está el menor Sebastián en este momento? Está en la escuela, respondió María Elena rápidamente. En la primaria Benito Juárez, en la colonia Roma. Una escuela pública, añadió Ricardo, como si fuera un delito. Yo he ofrecido cambiarlo a una escuela privada, pero María Elena se opone. ¿Por qué se opone, señora Vázquez? María Elena miró nuevamente hacia Ricardo antes de responder. Sebastián está bien ahí. Tiene amigos, le gusta ir. No veo por qué cambiar algo que funciona. Pero podrías darle mejores oportunidades, insistió Ricardo. ¿No quieres lo mejor para él? Yo quiero que sea feliz, respondió María Elena, y por primera vez en la audiencia, su voz sonó firme y segura. Feliz, repitió Ricardo con una risita. Claro, ser feliz es importante. Pero también es importante ser exitoso, tener un futuro. ¿No crees que es egoísta limitarlo por tus propios miedos? ¿Qué miedos?, preguntó Patricia. Ricardo se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto. María Elena tiene miedo de que, si Sebastián recibe una mejor educación, se avergüence de ella. Tiene miedo de que se dé cuenta de que puede aspirar a más de lo que ella puede ofrecerle. Las palabras cayeron como una bofetada. María Elena se encogió en su silla, y Patricia vio cómo las lágrimas amenazaban con volver a brotar. Eso es muy cruel, señor Morales, dijo Patricia. No es cruel, señora jueza. Es la verdad. Y la verdad a veces duele. Ricardo mantenía esa sonrisa, esa maldita sonrisa que parecía crecer con cada lágrima de su esposa. Señora Vázquez, dijo Patricia, ¿qué opina usted sobre eso? María Elena alzó la vista, y Patricia vio algo en sus ojos que no había visto antes, un destello de rabia. Yo jamás limitaría a mi hijo, dijo con voz temblorosa pero determinada. Yo trabajo doble turno para darle lo que necesita. Yo soy quien lo lleva al médico cuando está enfermo, quien se despierta en las madrugadas cuando tiene pesadillas, quien lo ayuda con las tareas hasta altas horas. Yo sé que no tengo mucho dinero, pero tengo algo que el dinero no puede comprar. ¿Y qué es eso?, preguntó Patricia. Tiempo, respondió María Elena. Tiempo para conocerlo, para entenderlo, para estar ahí cuando me necesita. Ricardo soltó una carcajada que resonó en la sala. Tiempo, repitió con sarcasmo. ¿Sabes cuánto tiempo pasas realmente con Sebastián? Llegas a casa a las 8 de la noche, agotada, de mal humor. Los fines de semana los pasas haciendo quehacer o durmiendo. Yo, en cambio, puedo llevarlo a lugares interesantes, enseñarle cosas nuevas, darle experiencias que recordará toda su vida. ¿Cuándo fue la última vez que llevó a Sebastián a algún lugar?, preguntó Patricia. Ricardo pareció sorprendido por la pregunta. Bueno,
He estado muy ocupado con el trabajo últimamente, pero... ¿Cuándo?, insistió Patricia. El mes pasado lo llevé a... No, eso fue hace 2 meses. Fuimos a Xochimilco. ¿2 meses?, preguntó Patricia. ¿Y antes de eso? Ricardo se removió incómodo en su silla. Señora jueza, mi trabajo es muy demandante. Pero esa es precisamente la razón por la que necesito la custodia. Cuando Sebastián viva conmigo, podré organizar mejor mi tiempo. Patricia hizo una anotación en su libreta. La dinámica se estaba volviendo más clara. Señor Morales, durante estos años de matrimonio, ¿quién ha sido el cuidador principal del menor? Bueno, tradicionalmente las madres, comenzó uno de sus abogados. No le pregunté a usted, interrumpió Patricia. Señor Morales, ¿quién ha cuidado principalmente a Sebastián? Ricardo se removió en su asiento, su sonrisa vacilando por primera vez. María Elena ha estado más presente físicamente, pero yo he sido el proveedor. He trabajado para que no les falte nada. Eso no responde mi pregunta, dijo Patricia. ¿Quién lo lleva al médico? ¿Quién conoce a sus maestros? ¿Quién sabe cuál es su comida favorita? Yo sé que le gusta la pizza, dijo Ricardo defensivamente. ¿Qué más le gusta?, preguntó Patricia. Ricardo guardó silencio, y Patricia notó cómo comenzaba a sudar. Señora Vázquez, ¿puede responder las mismas preguntas? María Elena alzó la cabeza, y por primera vez en toda la audiencia, habló con voz clara y segura. Le gusta leer cuentos de aventuras, especialmente sobre piratas. Su comida favorita son los tacos de carnitas, pero solo los que vende la señora Lupita en la esquina de nuestra calle. Odia el brócoli, pero se lo come si le digo que lo ayudará a crecer fuerte como su héroe, el Capitán América. Tiene miedo de la oscuridad desde que vio una película de terror en casa de un amigo, así que dejó una lamparita prendida en su cuarto. Le gusta dibujar, y siempre dibuja casas con jardines grandes porque dice que algún día quiere tener un perro. La sala se quedó en silencio. Patricia notó cómo la sonrisa de Ricardo había desaparecido completamente. Continúe, dijo Patricia. Sebastián es muy inteligente, pero también muy sensible. Cuando algo lo preocupa, se queda muy callado y se pone a dibujar. Le gusta ayudarme en la cocina, especialmente cuando hago salsas. Dice que quiere ser chef cuando sea grande, o veterinario, porque ama a los animales. María Elena hizo una pausa, y Patricia vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de tristeza, sino de amor. Sebastián es un niño muy especial, continuó. Es amable, generoso, siempre está dispuesto a ayudar. Cuando me ve triste, me abraza y me dice que todo va a estar bien. Es mi razón de vivir. Ricardo se removió incómodo en su asiento. Cualquiera puede memorizar esas cosas, murmuró. Perdón, dijo Patricia, alzando la vista hacia él. Digo que, bueno, son detalles. Pero lo importante es el futuro, las oportunidades que yo le puedo dar. Patricia estudió a Ricardo por un momento largo. Había algo en su actitud que la molestaba profundamente. No era solo arrogancia, era algo más oscuro. Señor Morales, ¿por qué quiere la custodia de su hijo? La pregunta pareció tomar a Ricardo por sorpresa. ¿Cómo que por qué? Es mi hijo. Es natural que quiera lo mejor para él. Pero hasta ahora no ha estado muy involucrado en su crianza, observó Patricia. ¿Qué ha cambiado? Ricardo miró hacia sus abogados, que asintieron casi imperceptiblemente. Señora jueza, durante los años de matrimonio, seguimos una división tradicional de roles. Yo trabajaba, María Elena cuidaba al niño. Pero ahora que nos vamos a divorciar, necesito tomar un papel más activo en la vida de mi hijo. ¿Y por qué no custodia compartida?, preguntó Patricia. ¿Por qué custodia exclusiva? Ricardo intercambió otra mirada con sus abogados. Francamente, señora jueza, no creo que María Elena esté en condiciones de cuidar a un niño. Su inestabilidad emocional, su situación económica precaria. Sebastián necesita estabilidad. Y usted le puede dar esa estabilidad. Por supuesto.
Tengo una casa grande, una empleada doméstica que puede cuidarlo cuando yo no esté, recursos para darle la mejor educación. Una empleada doméstica, repitió Patricia. Como su madre. Ricardo se puso tenso. No es lo mismo. María Elena es, bueno, es diferente. ¿Diferente cómo? Bueno, no tiene educación formal, no entiende sobre las necesidades de un niño en el mundo moderno. Patricia sintió que su paciencia se agotaba. Señor Morales, su esposa ha criado a Sebastián durante 12 años. Claramente entiende las necesidades de un niño. Sí, pero ahora Sebastián está creciendo. Va a necesitar cosas que ella no puede darle. ¿Cómo qué? Como un modelo masculino fuerte, como exposición a diferentes culturas, como... ¿Cómo qué, señor Morales?, insistió Patricia. Ricardo se quedó callado por un momento, y Patricia vio algo en sus ojos que no le gustó para nada. Como una familia respetable, dijo finalmente. Las palabras cayeron como una bomba en la sala. María Elena se encogió como si hubiera recibido una bofetada física. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Patricia, su voz cargada de una advertencia. Bueno, es que... María Elena es una empleada doméstica. Vive en una vecindad. Los compañeros de clase de Sebastián vienen de familias diferentes. Él ya está empezando a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas sobre por qué su mamá no tiene coche, por qué vivimos en una casa tan pequeña, por qué su mamá no puede ir a las juntas de padres porque está trabajando. Patricia notó cómo María Elena se encogía cada vez más en su silla. ¿Y eso le molesta a usted?, dijo Patricia. No me molesta, respondió Ricardo rápidamente. Pero Sebastián está empezando a sentirse diferente. Avergonzado. ¿Sebastián le dijo que se siente avergonzado?, preguntó Patricia. Ricardo vaciló. Bueno, no con esas palabras, pero... ¿Qué palabras usó exactamente? Bueno, él preguntó por qué no podíamos tener una casa como la de sus amigos. ¿Y qué le respondió? Le dije que trabajaba muy duro para darnos una buena vida, pero que a veces las cosas no salen como uno quiere. Patricia hizo otra anotación. ¿Y qué dijo él? Dijo que él estaba contento con nuestra casa, que le gustaba porque podía escuchar cuando la señora Lupita gritaba los tacos en la mañana. Patricia alzó la vista bruscamente. ¿Dijo que estaba contento? Sí, pero... Entonces, ¿quién está avergonzado, señor Morales? ¿Sebastián o usted? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Señor Morales, continuó Patricia, ¿alguna vez le ha pegado a su esposa? Nunca, respondió Ricardo inmediatamente, su voz subiendo de tono. Yo no soy un hombre violento. ¿Y violencia psicológica? No sé a qué se refiere. Humillaciones, amenazas, control económico, aislamiento social. Ricardo se removió en su asiento, su sonrisa completamente desaparecida. Señora jueza, mi cliente no está siendo juzgado por violencia doméstica, intervino uno de sus abogados. Estamos aquí por un caso de custodia. Y para determinar la custodia necesito entender la dinámica familiar, respondió Patricia firmemente. Se dirigió a María Elena. Señora Vázquez, ¿alguna vez su esposo la ha agredido físicamente? María Elena miró hacia Ricardo, quien la observaba intensamente. No, respondió en voz baja. ¿Y psicológicamente? María Elena guardó silencio por un momento largo. Él, a veces dice cosas que duelen. ¿Qué tipo de cosas? Que soy una mujer sin educación, que debería estar agradecida de que se casara conmigo, que sin él no soy nada. Patricia notó cómo la sonrisa de Ricardo amenazaba con regresar. ¿Y eso cómo la hace sentir? Mal, respondió María Elena con voz quebrada. Muy mal. ¿Y delante de Sebastián? María Elena alzó la vista, y Patricia vio determinación en sus ojos. Yo siempre trato de que Sebastián no escuche esas cosas. Pero a veces él está ahí y no me doy cuenta. ¿Cómo reacciona Sebastián cuando escucha esas cosas? Se pone muy callado.
Se va a su cuarto y se pone a dibujar. Patricia hizo más anotaciones. Señor Morales, ¿es cierto que dice esas cosas sobre su esposa? Bueno, a veces tenemos discusiones, como todas las parejas. Pero no es mi intención lastimar a nadie. ¿Pero las dice? Ricardo se quedó callado por un momento. A veces, cuando estoy frustrado, puedo decir cosas que no debería. Pero eso no me convierte en un mal padre. Y cree que es un buen ejemplo para Sebastián ver cómo trata a su madre. Yo no maltrato a María Elena, respondió Ricardo, su voz subiendo de tono otra vez. Le doy una casa, comida, ropa. Muchas mujeres matarían por tener lo que ella tiene. Patricia sintió que su sangre hervía, pero mantuvo la compostura. Señor Morales, el respeto no se compra. Se gana y se da libremente. Por supuesto, señora jueza. Yo respeto a María Elena. ¿Humillar a alguien es una forma de respeto? Yo no la humillo. Solo le digo la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Ricardo se enderezó en su silla, y Patricia vio que la sonrisa regresaba a su rostro. Que sin mí, ella no tendría nada. Que le he dado una vida mejor de la que jamás podría haber tenido sola. Que debería estar agradecida. Las palabras resonaron en la sala como un látigo. María Elena se encogió aún más, y Patricia sintió una furia fría apoderarse de ella. Señor Morales, dijo con voz calmada pero cargada de autoridad, creo que hemos escuchado suficiente por hoy. Voy a ordenar un receso de una semana. En la próxima audiencia, quiero escuchar el testimonio del menor. ¿Del menor?, preguntó Ricardo, su sonrisa vacilando. Sí. Sebastián tiene 12 años, edad suficiente para expresar sus opiniones sobre con quién quiere vivir. Ricardo intercambió una mirada nerviosa con sus abogados. Señora jueza, no creemos que sea apropiado involucrar al niño en esta disputa. Podría ser traumático para él. ¿Más traumático que vivir en un hogar donde su madre es constantemente humillada?, preguntó Patricia. Objection, dijo uno de los abogados de Ricardo. Eso es especulación. Otra vez con él, objection, murmuró Patricia. Licenciado, ya le dije que aquí no estamos en una película estadounidense. Se dirigió a todo el grupo. La audiencia se reanudará el próximo martes a las 10 de la mañana. Quiero que traigan al menor Sebastián Morales Vázquez. Y quiero que ambos padres reflexionen sobre lo que realmente es mejor para su hijo, no para ustedes. Ricardo se levantó, y Patricia notó que su confianza había disminuido considerablemente. Señora jueza, ¿podría reconsiderar? No creo que sea necesario. Señor Morales, interrumpió Patricia, en mis 20 años como jueza, he aprendido que los niños a menudo ven cosas que los adultos prefieren ignorar. Sebastián merece ser escuchado. Mientras los abogados recogían sus documentos, Patricia observó la dinámica entre la pareja. Ricardo se acercó a María Elena, quien instintivamente retrocedió. Espero que no hayas dicho nada que puedas lamentar, murmuró Ricardo, lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara, pero Patricia leyó sus labios. María Elena asintió rápidamente, con los ojos llenos de miedo. Cuando todos salieron, Patricia se quedó sola en su oficina, reflexionando sobre lo que había presenciado. Había algo profundamente perturbador en la dinámica de esa familia. Ricardo Morales no era simplemente un hombre rico y arrogante. Había algo más siniestro en su manera de relacionarse con su esposa. Tomó el teléfono y marcó a su asistente. Carmen, necesito que solicites un informe psicológico para el caso Vázquez contra Morales. Para todos los involucrados, incluido el menor. Después de colgar el teléfono, Patricia se quedó mirando por la ventana de su oficina. Los últimos rayos de sol se filtraban entre los edificios de la Ciudad de México, creando largas sombras en el suelo. Había algo en el caso Vázquez Morales que la inquietaba profundamente, algo que iba más allá de la típica disputa de custodia entre padres divorciados. Se levantó de su escritorio y caminó hacia el archivero donde guardaba los casos más complejos. Sus dedos encontraron una carpeta gruesa, llena de casos de violencia doméstica que había manejado a lo largo de los años. Los patrones eran siempre los mismos:
el agresor que mantenía una fachada perfecta en público, la víctima que se culpaba a sí misma, los niños que crecían creyendo que esa dinámica era normal. Regresó a su escritorio y abrió el expediente de Sebastián Morales Vázquez. En la fotografía anexa, un niño de 12 años con ojos grandes y expresivos la miraba desde el papel. Tenía el cabello castaño de su madre y la estructura facial de su padre, pero había algo en sus ojos que la conmovió. Era una mezcla de inocencia y preocupación que no debería estar presente en un niño de su edad. Patricia tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir sus observaciones del día. Era un hábito que había desarrollado a lo largo de los años, documentar no solo los hechos, sino también las impresiones y las dinámicas que observaba durante las audiencias. Caso Vázquez vs. Morales, observaciones del 14 de febrero, escribió en la parte superior de la página. Ricardo Morales presenta un patrón de comportamiento consistente con abuso psicológico, minimiza los sentimientos de la víctima, la humilla públicamente, utiliza su estatus económico como herramienta de control, y muestra una satisfacción evidente cuando logra hacer llorar a su esposa. Su sonrisa durante los momentos de mayor vulnerabilidad de María Elena es particularmente perturbadora. Hizo una pausa, recordando esa sonrisa. Había algo en ella que le recordaba a otros casos donde la violencia psicológica había escalado hasta convertirse en algo mucho peor. María Elena Vázquez muestra signos claros de ser víctima de abuso emocional, respuestas evasivas cuando su esposo está presente, miedo evidente a contradecirlo, conocimiento detallado de las necesidades de su hijo que contrasta con la desconexión del padre. Su reacción de encogerse cuando él se acerca sugiere un patrón de intimidación. Patricia se detuvo y reflexionó sobre el momento cuando había preguntado por los detalles sobre Sebastián. La diferencia había sido abismal. Mientras María Elena había demostrado un conocimiento íntimo de su hijo, Ricardo había luchado por recordar detalles básicos. Nota importante, el señor Morales muestra más interés en humillar a su esposa que en demostrar amor por su hijo. Su motivación para obtener la custodia parece ser más sobre control que sobre paternidad genuina. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Jueza Hernández, contestó. Buenas tardes, señora jueza. Soy la licenciada Sofía Mendoza, de Servicios Sociales del DIF. Me informaron que solicitó un estudio socioeconómico para el caso Morales Vázquez. Así es, licenciada. Necesito que evalúen la situación de ambos hogares, pero más importante aún, necesito que observen la interacción entre cada padre y el menor. Entiendo. ¿Hay algo específico que deba buscar? Patricia vaciló. No podía influir en la investigación, pero tenía una fuerte intuición sobre lo que podrían encontrar. Solo observen las dinámicas naturales. Cómo interactúa cada padre con el niño cuando creen que nadie los está evaluando. A veces los niños revelan más con su comportamiento que con sus palabras. Por supuesto. Programaré las visitas para esta semana. ¿Algo más? Sí. Cuando entrevisten al menor, háganlo sin la presencia de ninguno de los padres. Es importante que se sienta libre de expresarse. Después de colgar, Patricia se recostó en su silla. Los casos de custodia siempre eran complejos, pero este tenía capas adicionales que la preocupaban. Había visto demasiados casos donde los abusadores utilizaban el sistema legal para continuar su control sobre sus víctimas y la custodia de los hijos era una de las armas más efectivas. Su teléfono móvil vibró con un mensaje de texto. Era de su hermana Laura, recordándole la cena familiar del domingo. Patricia sonrió levemente. Su hermana siempre se preocupaba de que trabajara demasiado, de que se llevara los casos a casa. Y tenía razón, pero casos como este eran los que le recordaban por qué había elegido ser jueza de familia. Guardó el expediente en su maletín y se preparó para irse a casa. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, no pudo evitar pensar en Sebastián. En pocas horas, ese niño sería puesto en el centro de una batalla legal que no había elegido. Su testimonio podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. El tráfico de la Ciudad de México estaba particularmente pesado esa noche. Mientras avanzaba lentamente por Insurgente Sur, Patricia reflexionó sobre los años que había pasado en el sistema judicial.
Había visto familias destrozadas, niños traumatizados y abusadores que utilizaban su poder económico para obtener lo que querían. Pero también había visto justicia, había visto niños salvados de situaciones terribles, había visto mujeres que encontraban la fuerza para reconstruir sus vidas. Su teléfono sonó nuevamente. Era un número que no reconocía. Bueno. ¿Jueza Hernández? Soy María Elena Vázquez. La voz sonaba nerviosa, casi susurrante. Señora Vázquez, ¿cómo está? ¿Todo bien? Señora jueza, perdone que la moleste, pero necesito preguntarle algo. ¿Es cierto que Sebastián va a tener que testificar? Patricia podía escuchar el miedo en su voz. Sí, señora Vázquez. Pero no se preocupe, será en un ambiente controlado, con personal especializado en menores. Es que Ricardo está muy molesto. Dice que no va a permitir que Sebastián hable mal de él. Patricia sintió una alarma inmediata. Señora Vázquez, ¿dónde está usted ahora? En mi casa. Ricardo se fue hace una hora, pero antes me dijo que si Sebastián dice algo que no debe, me va a quitar todo. ¿Qué quiere decir con todo? Dice que me va a quitar la casa, que me va a dejar sin trabajo, que se va a asegurar de que nunca más pueda ver a Sebastián. Patricia se detuvo en el semáforo y cerró los ojos. Esto era exactamente lo que había temido. Señora Vázquez, ¿puede llevar a Sebastián a un lugar seguro? ¿Tiene familiares con quien quedarse? Mi hermana vive en Xochimilco, pero Ricardo conoce a toda mi familia. Dice que no importa dónde me esconda, que me va a encontrar. Escúcheme bien, señora Vázquez. Voy a solicitar una orden de protección temporal. Mientras tanto, manténgase cerca de otras personas. No se quede sola con él. No puedo hacer eso, señora jueza. Si Ricardo se entera de que hablé con usted, va a ser peor. Patricia se sintió frustrada. Había visto esta situación incontables veces, víctimas que tenían miedo de pedir ayuda porque temían que las represalias fueran peores. Señora Vázquez, su hijo necesita saber que su madre está luchando por él. Pero también necesita saber que está segura. ¿Qué va a pasar en la audiencia del martes? Sebastián va a poder hablar con personal especializado. Van a preguntarle sobre su vida, sobre sus sentimientos, sobre sus preferencias. Nadie lo va a forzar a decir nada que no quiera decir. ¿Y si dice algo que moleste a Ricardo? Señora Vázquez, en mi sala, la única persona que importa es Sebastián. Su bienestar es mi única preocupación. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Señora jueza, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cree que tengo oportunidad de quedarme con mi hijo? La pregunta la golpeó como un puño en el estómago. Patricia había desarrollado la habilidad de mantenerse objetiva, de no hacer promesas que no podía cumplir. Pero la desesperación en la voz de María Elena la conmovió profundamente. Señora Vázquez, voy a tomar la decisión basada en lo que sea mejor para Sebastián. Eso es lo único que puedo prometerle. Entiendo. Gracias por escucharme. Señora Vázquez, una cosa más. Si en algún momento se siente en peligro, si Ricardo la amenaza o la lastima, llame inmediatamente al 911. Y después llámeme. Sí, señora jueza. Después de colgar, Patricia se quedó sentada en su coche, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El semáforo había cambiado varias veces, y los conductores detrás de ella comenzaban a tocar el claxon. Arrancó y continuó su camino a casa, pero su mente seguía en el caso. Cuando finalmente llegó a su departamento en la colonia Condesa, se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en su balcón. La ciudad se extendía ante ella, millones de luces que representaban millones de vidas, millones de historias. Algunas felices, algunas trágicas, todas importantes. Su teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era de un número que reconoció inmediatamente, Ricardo Morales. Señora jueza, espero que esté bien. Solo quería agradecerle por la audiencia de hoy y expresar mi esperanza de que todo se resuelva de la mejor manera para mi hijo. Estoy seguro de que usted entenderá que un niño necesita la estabilidad que solo un padre puede proporcionar.
Que tenga buena noche. Patricia leyó el mensaje 2 veces. En la superficie, parecía cortés, incluso respetuoso. Pero conocía lo suficiente sobre manipuladores para reconocer la amenaza sutil que contenía. Era una manera de recordarle que él tenía recursos, que tenía influencia, que sabía cómo contactarla fuera del horario oficial. Decidió no responder. En cambio, tomó una captura de pantalla del mensaje y lo agregó al expediente del caso. Cada detalle podría ser importante. Esa noche, Patricia no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Ricardo Morales, esa sonrisa que se ampliaba cada vez que lograba hacer sufrir a su esposa. Había algo profundamente perturbador en un hombre que encontraba placer en el dolor de otros, especialmente de alguien que supuestamente amaba. Se levantó y fue a su escritorio, donde tenía una colección de libros sobre psicología y derecho familiar. Encontró uno sobre abuso psicológico y comenzó a leer, buscando patrones que pudieran ayudarla a entender mejor la dinámica de la familia Morales Vázquez. El abusador narcisista, leyó, utiliza a los hijos como armas contra la víctima. La amenaza de quitarle a los niños es una de las formas más efectivas de control, ya que apela al instinto más básico de una madre, proteger a su descendencia. Patricia subrayó el párrafo. Era exactamente lo que estaba viendo en este caso. Estos individuos a menudo presentan una fachada perfecta en público, siendo encantadores y exitosos profesionalmente. Sin embargo, en privado, utilizan la manipulación emocional, la humillación y el control económico para mantener a sus víctimas en un estado de dependencia y terror. Continuó leyendo hasta las 3 de la madrugada, tomando notas y marcando pasajes que resonaban con lo que había observado. Cuando finalmente se fue a dormir, tenía una comprensión más clara de lo que enfrentaba. Al día siguiente, llegó temprano a la oficina. Tenía una reunión con la licenciada Mendoza del DIF para discutir la estrategia de evaluación. Buenos días, juez Hernández, saludó Sofía Mendoza cuando entró a la oficina. Era una mujer de unos 40 años, con experiencia evidente en casos difíciles. Licenciada Mendoza, gracias por venir tan temprano. Quería discutir personalmente este caso porque creo que hay elementos que van más allá de una simple disputa de custodia. He revisado el expediente básico. Diferencias socioeconómicas significativas, pero eso no es inusual. ¿Qué la preocupa específicamente? Patricia le contó sobre las dinámicas que había observado durante la audiencia, sobre la llamada de María Elena, sobre el mensaje de Ricardo. Entiendo, dijo Sofía, tomando notas. Suena como un patrón de abuso psicológico con elementos de control económico. ¿Quiere que enfoque la evaluación en esos aspectos? Quiero que sea completamente objetiva, respondió Patricia. Pero sí, creo que es importante evaluar las dinámicas de poder en la familia. ¿Cómo quiere que maneje la entrevista con el menor? Con mucho cuidado. Este niño ha crecido en un ambiente donde su padre constantemente humilla a su madre. Probablemente ha normalizado esa dinámica. Necesitamos entender no solo sus preferencias, sino también su comprensión de las relaciones familiares saludables. Sofía asintió. Voy a programar sesiones separadas con cada padre. Primero observaré la interacción natural, después haré entrevistas individuales. Con el niño, usaré técnicas de juego terapéutico para que se sienta cómodo. Perfecto. ¿Cuándo cree que tendrá los resultados? Para el lunes, antes de la audiencia del martes. Después de que Sofía se fue, Patricia se dedicó a revisar otros casos, pero su mente seguía regresando a los Morales Vázquez. Había algo en la desesperación de María Elena que la conmovía, pero también había algo en la confianza arrogante de Ricardo que la preocupaba. A las 11 de la mañana, su asistente le informó que tenía una llamada. Juez Hernández, soy el licenciado Ramírez, abogado del señor Morales. Dígame, licenciado. Llamaba para solicitar que reconsidere su decisión de hacer testificar al menor. Mi cliente está muy preocupado por el impacto psicológico que esto podría tener en su hijo. Patricia sintió una oleada de irritación. Licenciado, la decisión está tomada. Sebastián será escuchado en un ambiente apropiado para su edad. Entiendo, pero quería hacer una propuesta.
Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo de custodia compartida, con él teniendo la custodia principal y la señora Vázquez teniendo visitas amplias. Y esa propuesta no se hizo antes porque, bueno, mi cliente quería explorar todas las opciones. Pero reflexionando sobre la situación, cree que es importante que el niño mantenga contacto con ambos padres. Patricia no se dejó engañar. Ricardo estaba nervioso por el testimonio de Sebastián, lo suficientemente nervioso como para cambiar su posición completamente. Licenciado, puede presentar formalmente esa propuesta en la audiencia del martes. Pero el testimonio del menor se llevará a cabo como está programado. Señora jueza, si me permite insistir. No se lo permito, licenciado. Hasta el martes. Patricia colgó el teléfono y sonrió por primera vez en días. Ricardo Morales estaba asustado, y eso significaba que sabía que su hijo tenía algo importante que decir. El resto de la semana pasó lentamente. Patricia recibió el informe preliminar del DIF el viernes por la tarde. Lo que leyó confirmó sus sospechas más profundas. Evaluación del hogar paterno. El señor Morales vive en una casa de 2 niveles en las lomas de Chapultepec, con todas las comodidades materiales. Sin embargo, la interacción observada entre padre e hijo fue limitada y superficial. El señor Morales mostró más interés en mostrar las comodidades materiales que en interactuar emocionalmente con Sebastián. El menor se mostró cortés pero distante con su padre. Patricia continuó leyendo. Evaluación del hogar materno. La señora Vázquez vive en una vecindad en la colonia Doctores. El espacio es pequeño pero limpio y acogedor. La interacción entre madre e hijo fue natural y cariñosa. Sebastián se mostró completamente relajado y comunicativo con su madre. Se observó una conexión emocional profunda entre ambos. Pero el párrafo que más la impactó fue el siguiente. Durante la entrevista individual con el menor, Sebastián expresó preocupación por el bienestar de su madre. Cuando se le preguntó sobre su vida familiar, el menor describió episodios donde su padre grita a su madre y la hace llorar. Sebastián mostró signos de estrés al hablar de estos episodios, manifestando que a menudo se esconde en su cuarto cuando esto sucede. Patricia cerró el expediente y suspiró profundamente. El lunes sería un día muy largo, pero al menos ahora tenía una imagen más clara de lo que realmente estaba sucediendo en esa familia. Esa noche, mientras cenaba sola en su departamento, Patricia pensó en su propia infancia. Había crecido en una familia donde el respeto mutuo era la norma, donde los desacuerdos se resolvían con diálogo, no con humillaciones. Le dolía pensar que había niños como Sebastián que crecían creyendo que la violencia emocional era normal. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era María Elena otra vez. Señora jueza, perdone que la moleste de nuevo. No se preocupe, ¿qué pasa? Es sobre Sebastián. Ha estado muy callado estos días. Creo que está nervioso por lo que va a pasar el martes. ¿Ha hablado con él sobre la audiencia? Le dije que iba a hablar con unas personas que quieren conocer su opinión sobre algunas cosas. Traté de no asustarlo. Hizo bien. ¿Cómo ha estado Ricardo? Extraño. No ha gritado, no ha dicho nada malo. Pero me mira de una manera que me da miedo. ¿Qué tipo de mirada? Como si estuviera planeando algo. Como cuando está a punto de hacer algo que sabe que me va a lastimar. Patricia sintió un escalofrío. Señora Vázquez, ¿tiene dónde quedarse el domingo por la noche? ¿Algún lugar donde él no la pueda encontrar? ¿Cree que sea necesario? Creo que es mejor prevenir. Después de la audiencia del martes, todo va a cambiar. Él lo sabe. Mi hermana en Xochimilco. Podría ir ahí con Sebastián. Hágalo. Y no le diga a Ricardo dónde va. ¿Y si se enoja? Ya se va a enojar de cualquier manera. Al menos estará segura. Después de colgar, Patricia se quedó preocupada. Tenía una sensación de que algo malo iba a pasar, pero no sabía qué. En sus años de experiencia, había aprendido a confiar en su intuición, y ahora esa intuición le gritaba que se preparara para lo peor. El lunes por la mañana, Patricia llegó a la oficina temprano y encontró el informe completo del DIF sobre su escritorio.
Lo que leyó la dejó sin aliento. Evaluación psicológica del menor Sebastián Morales Vázquez. El menor muestra signos de estrés crónico compatibles con la exposición prolongada a violencia doméstica psicológica. Durante la sesión de juego terapéutico, creó escenarios donde una figura masculina dominante controlaba y humillaba a una figura femenina, mientras una figura infantil se escondía. Cuando se le preguntó sobre estos escenarios, el menor explicó que, así es como funciona en casa, punto. Patricia sintió que se le revolvía el estómago. Pero lo peor estaba por llegar. El menor reveló que ha presenciado episodios donde su padre amenaza a su madre con quitarle todo si no obedece. También describió situaciones donde su padre le dice que su madre no sirve para nada y que debería estar agradecida de tenerlo. Sebastián expresó miedo de que si habla sobre estas situaciones, su padre va a lastimar más a mamá, punto. Patricia tuvo que detenerse y tomar un vaso de agua. Las manos le temblaban de rabia. Recomendación: basándose en las observaciones y entrevistas realizadas, se recomienda que la custodia del menor sea otorgada a la madre, con visitas supervisadas para el padre hasta que complete un programa de manejo de la ira y terapia psicológica. El menor necesita terapia para procesar el trauma emocional causado por la exposición a violencia doméstica. Patricia cerró el expediente y se recostó en su silla. Mañana sería un día decisivo. Pero al menos ahora tenía toda la información que necesitaba para tomar la decisión correcta. Esa noche, Patricia apenas pudo dormir. Sabía que la audiencia del martes cambiaría la vida de esa familia para siempre. Solo esperaba que fuera para mejor. El martes amaneció gris en la Ciudad de México. Las nubes bajas amenazaban lluvia y el aire tenía esa pesadez característica que precedía a las tormentas de febrero. Patricia llegó al juzgado una hora antes de lo habitual. Necesitaba tiempo para prepararse mentalmente para lo que sería una de las audiencias más importantes de su carrera. A las 9 de la mañana, su asistente le informó que María Elena y Sebastián habían llegado. Los hizo pasar a una sala de espera especial, diseñada para menores, con colores suaves y juguetes apropiados para diferentes edades. «Buenos días, Sebastián», saludó Patricia cuando entró a la sala. El niño estaba sentado junto a su madre, hojeando un libro de aventuras. Al verla, se puso de pie educadamente. «Buenos días, señora», respondió con una voz clara pero tímida. Patricia se sorprendió por su presencia. Sebastián tenía 12 años, pero había una madurez en sus ojos que no correspondía a su edad. Vestía un pantalón de mezclilla limpio y una camisa azul que, aunque sencilla, estaba perfectamente planchada. Era evidente que María Elena había puesto especial cuidado en su apariencia para este día tan importante. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Patricia, sentándose a su nivel. Sebastián miró a su madre antes de responder. «Un poco nervioso. Mamá me dijo que iba a platicar con usted y con otras personas». «Así es. Queremos conocerte mejor, saber qué piensas sobre algunas cosas. No tienes que estar nervioso, no hay respuestas correctas o incorrectas. Solo queremos escuchar tu voz». El niño asintió, pero Patricia notó cómo sus manos se cerraban y abrían nerviosamente. «Sebastián, ¿te gusta leer?», preguntó, señalando el libro que tenía en las manos. Los ojos del niño se iluminaron por primera vez. «Sí, mucho. Este es sobre piratas. Me gustan las aventuras en el mar». «¿Y qué es lo que más te gusta de los piratas?». Sebastián pensó por un momento. «Que son libres. Pueden ir a donde quieran, hacer lo que quieran. Y que protegen a su tripulación, como una familia». Patricia intercambió una mirada significativa con María Elena. Incluso en su elección de héroes, Sebastián buscaba figuras que representaran libertad y protección familiar. A las 9:30, llegó Ricardo con sus 2 abogados. Patricia los observó desde la ventana de su oficina. Ricardo vestía otro traje impecable, pero había algo diferente en su postura. La confianza arrogante de la audiencia anterior había sido reemplazada por una tensión visible. Sus movimientos eran más rígidos, y Patricia notó que revisaba constantemente su teléfono. «Carmen», le dijo a su asistente, «que pasen todos a la sala de audiencias».
Pero mantenga a Sebastián en la sala de espera por ahora. Cuando todos estuvieron reunidos, Patricia notó inmediatamente la dinámica. Ricardo se había sentado deliberadamente lejos de María Elena y la miraba con una intensidad que resultaba perturbadora. María Elena, por su parte, había elegido una silla cerca de la puerta, como si necesitara una ruta de escape. «Buenos días», comenzó Patricia. «Antes de escuchar al menor Sebastián, quiero revisar algunas cuestiones pendientes. Licenciado Ramírez, entiendo que su cliente quiere hacer una propuesta». El abogado de Ricardo se puso de pie. «Así es, señora jueza. Mi cliente, en un gesto de buena voluntad y pensando en el bienestar de su hijo, está dispuesto a ofrecer un régimen de custodia compartida, con él teniendo la custodia principal durante la semana escolar. Y la señora Vázquez teniendo amplios periodos de convivencia los fines de semana y vacaciones». Patricia observó la reacción de María Elena. La mujer había palidecido y sus manos temblaban visiblemente. «¿Qué opina de esa propuesta, señora Vázquez?». María Elena miró hacia Ricardo, quien le dirigió una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo quiero lo que sea mejor para Sebastián», murmuró. «Eso no responde mi pregunta», insistió Patricia. «¿Qué opina específicamente de la propuesta?». «Señora jueza», intervino Ricardo con su voz más encantadora, «creo que María Elena está de acuerdo. Después de todo, es una propuesta justa que considera los intereses de todos». Patricia sintió que su paciencia se agotaba. «Señor Morales, su esposa puede hablar por sí misma». «Señora Vázquez, necesito escuchar su opinión». María Elena alzó la vista y, por un momento, Patricia vio un destello de la fuerza que había mostrado en la audiencia anterior. «No estoy de acuerdo», dijo con voz temblorosa pero firme. «Sebastián ha vivido conmigo toda su vida. Separarlo de mí durante la semana sería traumático para él». La sonrisa de Ricardo se desvaneció. «María Elena, sé razonable. Piensa en las oportunidades que le puedo dar». «Señor Morales», interrumpió Patricia firmemente, «ya le he dicho que en mi sala la gente habla cuando yo le doy la palabra». Ricardo se recostó en su silla, pero Patricia notó cómo sus manos se cerraban en puños. «Muy bien», dijo Patricia. «Procedamos con el testimonio del menor. Quiero aclarar que Sebastián será entrevistado por personal especializado en menores, en un ambiente controlado. Los padres podrán observar a través de un circuito cerrado, pero no podrán intervenir». «Señora jueza», dijo uno de los abogados de Ricardo, ¿es realmente necesario? El niño podría verse traumatizado por este proceso. «Lo que es traumático», respondió Patricia con una mirada fría, «es crecer en un ambiente donde un padre constantemente humilla a la madre. Según el informe del DIF, Sebastián ya ha sido traumatizado. Ahora necesitamos escucharlo para poder ayudarlo». Ricardo se puso tenso, pero no dijo nada. Patricia salió de la sala y se dirigió a donde esperaba Sebastián. Lo encontró jugando con unos bloques de construcción, construyendo lo que parecía ser una casa. «¿Qué estás construyendo?», preguntó Patricia. «Una casa», respondió Sebastián sin levantar la vista. «Pero no sé cómo hacer el techo. Siempre se cae. A veces las casas necesitan una base muy fuerte para que el techo no se caiga», dijo Patricia, sentándose junto a él. «¿Qué tiene que tener una casa para que sea segura?». Sebastián pensó por un momento. «Paredes fuertes. Y personas que se cuiden dentro». «¿Cómo se cuidan las personas dentro de una casa?». «No se gritan. No se dicen cosas feas. Se ayudan cuando alguien está triste». Patricia sintió un nudo en la garganta. La sabiduría de este niño de 12 años la conmovía profundamente. «Sebastián, ¿estás listo para platicar conmigo y con la doctora Sofía? La conociste la semana pasada». Sebastián asintió, pero Patricia notó que había dejado de jugar con los bloques. «¿Puedo preguntarte algo antes de que empecemos?», dijo Patricia. «Sí». «¿Alguien te ha dicho que tienes que decir hoy?». Sebastián la miró directamente a los ojos, y Patricia vio una tristeza que no debería existir en alguien tan joven. «Papá me dijo que ustedes me iban a hacer preguntas sobre mamá».
Me dijo que tengo que recordar que mamá a veces se pone triste sin razón, y que eso no es bueno para mí. ¿Y qué opinas tú de eso? Mamá se pone triste, pero siempre hay una razón. Solo que a veces los adultos no ven las razones. Patricia se quedó sin palabras por un momento. La perspicacia de este niño era extraordinaria. ¿Estás listo para platicar con nosotras? Recuerda, solo queremos conocerte. No hay respuestas correctas o incorrectas. Sebastián asintió y se puso de pie. Patricia notó que había enderezado los hombros, como si se estuviera preparando para algo difícil. La sala de entrevistas para menores estaba diseñada para ser lo menos intimidante posible. Había sillones cómodos en lugar de sillas formales, colores suaves en las paredes, y juguetes y materiales de arte disponibles para que los niños se sintieran cómodos. La doctora Sofía Mendoza ya estaba esperando. Era una mujer de mediana edad con una presencia cálida y maternal que inmediatamente ponía a los niños en confianza. «Hola, Sebastián», saludó con una sonrisa genuina. «¿Cómo estás hoy?» «Bien, gracias», respondió Sebastián, aunque Patricia notó la tensión en su voz. «¿Te acuerdas de mí? Platicamos la semana pasada». «Sí, me acuerdo. Usted fue a mi casa y a la casa de papá». «Así es. Y hoy quería platicar contigo un poco más. ¿Te parece bien?» Sebastián asintió y se sentó en uno de los sillones. Patricia y la doctora Mendoza se sentaron frente a él, manteniendo una distancia cómoda. «Sebastián», comenzó la doctora Mendoza, «¿puedes contarme cómo es un día normal para ti?» El niño pensó por un momento. «Me levanto a las 7. Mamá ya está despierta, siempre se levanta antes que yo. Me hace el desayuno y me ayuda a alistarme para la escuela. Después vamos caminando a la escuela, es cerca de la casa. ¿Y tu papá? ¿También está ahí en las mañanas?» «A veces. Pero generalmente se va muy temprano al trabajo. O llega muy tarde». «¿Cómo te sientes cuando papá no está?» Sebastián miró hacia la cámara que sabía que estaba transmitiendo a la sala de audiencias. «Normal», dijo simplemente. «¿Y cómo te sientes cuando papá está?» Esta vez, Sebastián tardó más en responder. «Diferente», dijo finalmente. «¿Diferente cómo?» «Todo es más tenso. Mamá se pone nerviosa. Yo trato de estar callado para que no haya problemas». Patricia sintió que se le encogía el corazón. Un niño de 12 años no debería tener que caminar sobre cáscaras de huevo en su propia casa. «¿Qué tipo de problemas?», preguntó la doctora Mendoza suavemente. Sebastián miró hacia abajo, jugando con sus manos. «Papá a veces se enoja con mamá. Le dice que hace las cosas mal, que no sirve para nada». «¿Cómo te hace sentir eso?» «Triste. Y enojado. Porque mamá sí sirve para muchas cosas. Ella me cuida cuando estoy enfermo, me ayuda con las tareas, cocina muy rico. Es la mejor mamá del mundo». Las palabras salieron con pasión, y Patricia notó cómo los ojos del niño se llenaban de lágrimas. «¿Alguna vez has visto a tu papá lastimar a tu mamá?», preguntó la doctora Mendoza. «Pegarle. Pegarle, o lastimarla de otras maneras». Sebastián pensó cuidadosamente antes de responder. «No le pega con las manos. Pero a veces le dice cosas que la hacen llorar mucho. Y después de que llora, él sonríe». Patricia sintió un escalofrío. La observación del niño era devastadoramente precisa. «¿Te gusta cuando tu papá sonríe después de que mamá llora?» «No», respondió Sebastián inmediatamente. «Me da miedo esa sonrisa. Es como si estuviera contento de que mamá esté triste». En la sala de observación, Patricia sabía que Ricardo estaba escuchando cada palabra. Se preguntaba cómo estaría reaccionando a la descripción tan precisa que su hijo hacía de su comportamiento. «Sebastián», continuó la doctora Mendoza, «si pudieras cambiar algo de tu casa, ¿qué sería?» «Que papá fuera más amable con mamá». O que no estuviera tanto». «¿Por qué?» «Porque cuando él no está, mamá sonríe más. Cantamos juntos cuando cocinamos. Ella me cuenta cuentos antes de dormir. Cuando papá está, todo es más serio».
¿Tu papá hace cosas divertidas contigo? Sebastián pensó por un momento. A veces me lleva a lugares bonitos. Restaurantes fancy, centros comerciales grandes. Pero siempre me dice que no le cuente a mamá porque ella se va a poner celosa. ¿Cómo te hace sentir eso? Confundido. ¿Por qué tendría que ser un secreto? Y además, mamá nunca se pone celosa de cosas buenas. Se pone triste cuando papá le dice cosas feas. Patricia tomó notas mental de cada respuesta. La inteligencia emocional de este niño era extraordinaria, pero también era trágico que tuviera que desarrollarla tan joven debido a las circunstancias de su hogar. Sebastián, si tuvieras que elegir con quién vivir, ¿con quién elegirías? El niño se quedó callado por un largo momento. Patricia pudo ver la lucha interna en su rostro joven. ¿Tengo que elegir?, preguntó finalmente. No tienes que hacer nada, respondió la doctora Mendoza suavemente. Pero si pudieras elegir, ¿qué te haría más feliz? Vivir con mamá, dijo Sebastián sin vacilar. Pero también quiero ver a papá. Solo que me gustaría que fuera más amable. ¿Qué significa, más amable, para ti? Que no haga llorar a mamá. Que cuando hable con ella, use la voz que usa conmigo cuando estamos solos. Que la trate como yo trato a mis amigos en la escuela. ¿Cómo tratas a tus amigos? Con respeto. Así me enseñó mamá. Dice que todas las personas merecen respeto, no importa si tienen dinero o no. Patricia notó la ironía amarga. María Elena le había enseñado a su hijo sobre el respeto, mientras su esposo la irrespetaba constantemente. Sebastián, ¿alguna vez has pensado que las cosas que pasan en tu casa son tu culpa? El niño alzó la vista bruscamente. ¿Por qué serían mi culpa? A veces los niños piensan que si fueran mejores, o si hicieran algo diferente, sus papás no se pelearían. Sebastián negó con la cabeza firmemente. No, no es mi culpa. Mamá me explicó eso. Dice que los adultos tienen sus propios problemas y que no es culpa de los niños. ¿Y qué opinas de eso? Creo que mamá tiene razón. Porque yo veo que papá también es malo con otras personas. Con los meseros en los restaurantes, con la gente que trabaja en su oficina. No es solo con mamá y conmigo. La observación era devastadora en su simplicidad. Sebastián había identificado el patrón de comportamiento abusivo de su padre incluso fuera del hogar. ¿Te gustaría decir algo más, Sebastián? ¿Algo que sientes que es importante que sepamos? El niño pensó por un momento y después miró directamente a la cámara. Quiero que sepan que amo a mi papá, dijo con voz clara. Pero también quiero que sepan que amo más a mi mamá, porque ella me ama sin condiciones. Papá me ama cuando hago cosas que le gustan. Mamá me ama siempre. Hizo una pausa y después continuó. Y quiero que papá sepa que no me gustan sus sonrisas cuando mamá llora. Me dan mucho miedo. Patricia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Este niño había articulado la diferencia entre amor condicional e incondicional mejor que muchos adultos. ¿Hay algo más que quieras decirnos? Sí, dijo Sebastián, enderezándose en su silla. Quiero que mamá no tenga más miedo. Quiero que pueda sonreír sin preocuparse de que alguien se enoje. Y quiero que papá aprenda a ser feliz sin hacer sufrir a otras personas. Con esas palabras, Sebastián había resumido no solo su situación familiar, sino también había mostrado una sabiduría y compasión que dejaron sin palabras a todos los presentes. La doctora Mendoza concluyó la entrevista y Patricia acompañó a Sebastián de regreso a la sala de espera con su madre. Cuando el niño vio a María Elena, corrió hacia ella y la abrazó fuertemente. ¿Cómo te fue, mi amor?, preguntó María Elena, acariciando el cabello de su hijo. Bien, mamá. Les dije la verdad. Eso está muy bien, mi cielo. Siempre hay que decir la verdad. Patricia los observó por un momento antes de regresar a la sala de audiencias. La conexión entre madre e hijo era evidente y profunda. Sebastián se relajaba completamente en presencia de su madre, como si finalmente pudiera ser él mismo. Cuando Patricia regresó a la sala de audiencias, encontró un ambiente completamente diferente.
Ricardo estaba pálido y sudoroso, sus abogados hablaban en voz baja entre ellos, y María Elena había sido llevada de regreso a la sala. Señor Morales, dijo Patricia al tomar su lugar, ¿tiene algo que decir sobre el testimonio de su hijo? Ricardo se puso de pie lentamente. La confianza arrogante había desaparecido completamente, reemplazada por algo que parecía desesperación. Señora jueza, mi hijo es muy joven. Los niños a veces malinterpretan las situaciones. Yo jamás he querido lastimar a nadie. ¿Está diciendo que su hijo mintió? No, no exactamente. Pero a veces los niños ven las cosas de manera diferente. Lo que él interpreta como crueldad, yo lo veo como disciplina necesaria. ¿Humillar a su esposa es disciplina necesaria? Ricardo se removió incómodo. María Elena puede ser muy emocional. A veces necesita que le recuerden la realidad. ¿Y cuál es esa realidad, según usted? Que yo trabajo duro para mantener a la familia. Que ella debería estar agradecida por la vida que le he dado. Patricia sintió que su sangre hervía, pero mantuvo la compostura. Señor Morales, ¿considera que está bien que un niño de 12 años tenga que caminar en silencio para evitar conflictos en su propia casa? Eso no era mi intención. ¿Cuál era su intención exactamente cuando humillaba a su esposa frente a su hijo? Ricardo miró a sus abogados, buscando ayuda, pero ellos también parecían perdidos. Señora jueza, intervino finalmente uno de los abogados, mi cliente reconoce que tal vez no siempre ha manejado las situaciones familiares de la mejor manera. Está dispuesto a asistir a terapia de pareja, a cursos de manejo de la ira, lo que sea necesario. ¿Terapia de pareja?, preguntó Patricia. ¿Con una mujer que claramente le tiene miedo? María Elena alzó la vista bruscamente. Señora jueza, yo no quiero terapia de pareja. Ya no puedo más. Su voz, aunque temblorosa, tenía una determinación que no había mostrado antes. Ricardo me ha hecho sentir como basura durante años. Me ha hecho creer que no valgo nada, que mi hijo estaría mejor sin mí. Pero después de escuchar lo que Sebastián dijo, me di cuenta de que mi hijo me ve de manera muy diferente a como Ricardo me ha hecho verme a mí misma. Patricia vio lágrimas en los ojos de María Elena, pero esta vez no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de reconocimiento, de una madre que finalmente entendía su propio valor a través de los ojos de su hijo. Continúe, señora Vázquez, la animó Patricia. Mi hijo me ama. Me respeta. Ve valor en mí que yo había olvidado que tenía. Y no voy a permitir que siga creciendo en un ambiente donde se normalice la falta de respeto hacia las mujeres. Ricardo se puso de pie bruscamente. María Elena, no sabes lo que estás diciendo. Sin mí no eres nada. No tienes educación, no tienes dinero, no tienes futuro. Las palabras salieron como veneno, y Patricia vio exactamente lo que Sebastián había descrito, la sonrisa cruel que aparecía en el rostro de Ricardo cuando lograba herir a su esposa. Pero esta vez, María Elena no se encogió. Se puso de pie y miró a Ricardo directamente a los ojos. Tengo a mi hijo, dijo con voz firme. Tengo su amor, su respeto y su confianza. Y tengo la certeza de que puedo darle algo que tú nunca has podido darle, un hogar lleno de paz. Ricardo se quedó sin palabras, su sonrisa cruel desvaneciéndose ante la fuerza inesperada de su esposa. Patricia sintió un orgullo inmenso por María Elena. En ese momento, había encontrado su voz y su fuerza. Señor Morales, dijo Patricia, siéntese, por favor. Ricardo obedeció, pero Patricia notó que sus manos temblaban de rabia. He escuchado suficiente por hoy, continuó Patricia. Basándome en el testimonio del menor, en los informes del DIF, y en lo que he observado durante estas audiencias, tomaré una decisión que considero está en el mejor interés del menor Sebastián Morales Vázquez. La sala se quedó en completo silencio. Patricia podía escuchar su propia respiración. Otorgo la custodia principal del menor Sebastián Morales Vázquez a su madre, María Elena Vázquez. El señor Ricardo Morales tendrá derecho a visitas supervisadas los fines de semana, condicionadas a que complete un programa de manejo de la ira y terapia psicológica. María Elena se cubrió la boca con las manos,
y las lágrimas comenzaron a fluir libremente. Pero estas eran lágrimas de alivio y gratitud. Ricardo se puso de pie violentamente, su rostro rojo de furia. Esto es una injusticia. Yo puedo darle a mi hijo un futuro mejor. Ella no tiene nada que ofrecerle. Señor Morales, dijo Patricia con voz helada, ella le puede ofrecer algo que usted claramente no puede, amor incondicional y respeto. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Voy a apelar esta decisión. Tengo los mejores abogados del país. Es su derecho, respondió Patricia calmadamente. Pero mientras tanto, mi decisión se mantiene. Patricia se dirigió a María Elena. Señora Vázquez, quiero que sepa que va a recibir pensión alimenticia del señor Morales para el cuidado de Sebastián. También voy a ordenar que se le proporcione asistencia legal gratuita para cualquier proceso futuro relacionado con este caso. María Elena no podía dejar de llorar, pero ahora sonreía a través de las lágrimas. Gracias, señora jueza. Gracias por escuchar a mi hijo. Gracias por verlo realmente. Patricia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero mantuvo la compostura profesional. Señora Vázquez, su hijo es un niño extraordinario. Ha mostrado una sabiduría y compasión que muchos adultos no poseen. Eso es resultado de la madre que usted ha sido. Ricardo seguía de pie, temblando de rabia. Esto no se va a quedar así, murmuró, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Patricia lo miró directamente. Señor Morales, ¿eso es una amenaza? Es una promesa, respondió Ricardo, su sonrisa cruel regresando por última vez. En ese caso, dijo Patricia firmemente, voy a emitir una orden de restricción temporal. Señor Morales, no puede acercarse a la señora Vázquez o a su hijo fuera de las visitas supervisadas ordenadas por este tribunal. La sonrisa de Ricardo desapareció completamente. ¿Qué? No puede hacer eso. Acabo de hacerlo, respondió Patricia. Su comportamiento en esta sala, sus amenazas implícitas y el patrón de abuso psicológico documentado justifican esta medida precautoria. Ricardo miró a sus abogados, quienes negaron con la cabeza. Sabían que no tenían argumentos contra la decisión de Patricia. La audiencia ha terminado, anunció Patricia. Señor Morales, le sugiero que use este tiempo para reflexionar sobre el tipo de padre que quiere ser para su hijo. Mientras todos salían de la sala, Patricia se quedó observando a María Elena y Sebastián reunirse en el pasillo. El niño corrió hacia su madre y ella lo levantó en sus brazos, ambos llorando de felicidad. ¿Significa que nos vamos a quedar juntos?, preguntó Sebastián. Sí, mi amor. Vamos a estar juntos, respondió María Elena, besando la frente de su hijo. Patricia los observó alejarse, sintiendo una satisfacción profunda. Había hecho lo correcto. Sebastián estaría seguro, amaría y sería amado incondicionalmente. Pero mientras veía a Ricardo salir del edificio, flanqueado por sus abogados y con el rostro desfigurado por la ira, Patricia no pudo evitar sentir una inquietud. Conocía a hombres como él y sabía que no se rendían fácilmente. Esa noche, Patricia se quedó hasta tarde en su oficina, documentando todos los detalles del caso. Tenía la sensación de que esto no había terminado, y quería estar preparada para lo que pudiera venir. Su intuición no la engañaba. Al día siguiente, su asistente le informó que Ricardo Morales había contratado a uno de los bufetes más prestigiosos y caros de la ciudad para apelar la decisión. La guerra legal apenas comenzaba. Pero Patricia sonrió al recordar las palabras de Sebastián, mamá me ama siempre. Ese amor incondicional era más fuerte que cualquier amenaza legal. María Elena había encontrado su fuerza, y con esa fuerza, protegería a su hijo. La verdad había salido a la luz a través de la voz inocente de un niño de 12 años, y esa verdad cambiaría sus vidas para siempre. 3 días después de la audiencia, Patricia llegó a su oficina para encontrar una montaña de documentos sobre su escritorio. La apelación de Ricardo Morales había llegado, junto con una batería de mociones legales diseñadas para retrasar y complicar el proceso. Habían contratado al bufete Santa María y Asociados, conocido por sus tácticas agresivas y su clientela de élite. Carmen llamó a su asistente,
¿Cuántos documentos llegaron exactamente? 17 mociones diferentes, señora jueza. Solicitud de apelación, solicitud de suspensión de la sentencia, moción para cambio de jurisdicción, solicitud de nuevo juicio, impugnación de los informes periciales. Patricia suspiró. Era la táctica clásica, abrumar al sistema con papel trabajo para ganar tiempo y agotar los recursos de la parte contraria. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Jueza Hernández? Sí, ¿quién habla? Soy el licenciado Santamaría. Represento al señor Ricardo Morales en el caso de custodia. La voz era suave pero amenazante, con el tono de alguien acostumbrado a intimidar. ¿En qué puedo ayudarle, licenciado? Quería informarle que hemos presentado una apelación formal de su decisión. También queremos hacer una propuesta de acuerdo extrajudicial que podría beneficiar a todas las partes. ¿Qué tipo de propuesta? Mi cliente está dispuesto a ofrecer una compensación económica significativa a la señora Vázquez a cambio de que renuncie voluntariamente a la custodia. Patricia sintió que la sangre le hervía. Licenciado, ¿está sugiriendo que una madre venda a su hijo? No exactamente. Estamos hablando de una transición que beneficiaría económicamente a la señora Vázquez y permitiría al menor acceder a mejores oportunidades educativas. La decisión ya fue tomada, licenciado. Si quieren apelar, sigan el proceso legal correspondiente. Por supuesto, señora jueza. Solo pensé que podríamos evitar un proceso largo y costoso. Mi cliente tiene recursos ilimitados para esta batalla legal. La amenaza era clara. Patricia colgó el teléfono sintiendo una mezcla de ira e indignación. Al día siguiente, Patricia recibió una llamada que no esperaba. Señora jueza, soy la directora de la escuela de Sebastián. ¿Ha pasado algo? Bueno, ayer vino el padre del niño a recogerlo. Tenía papeles que decía que le daban derecho a llevárselo. Nosotros no sabíamos qué hacer. Patricia sintió pánico. ¿Se llevó al niño? No, porque Sebastián se negó a irse. Se escondió en mi oficina y dijo que no quería ir con su papá. El señor Morales se puso muy molesto, gritó que tenía derechos, pero finalmente se fue cuando amenazamos con llamar a la policía. ¿Cómo está Sebastián ahora? Muy asustado. Sigue en la escuela porque no quiere irse hasta que llegue su mamá. Ella viene en camino. Patricia colgó y inmediatamente llamó a María Elena. ¿Ya está con Sebastián? Sí, señora jueza. Está muy nervioso. Sigue preguntando si papá lo puede obligar a irse con él. Dígale que no, mi decisión está vigente y Ricardo no tiene derecho a llevárselo sin supervisión. Esa noche, Patricia trabajó hasta muy tarde, revisando precedentes legales. Su teléfono personal sonó a las 10. ¿Jueza Hernández? ¿Quién habla? Señora jueza, soy periodista del periódico El Universal. Quería preguntarle sobre el caso Morales Vázquez. Patricia sintió alarma inmediata. No tengo comentarios sobre casos en proceso. Entiendo, pero tenemos información de que usted tomó una decisión muy controversial, favoreciendo a una empleada doméstica sobre un empresario exitoso. ¿Es cierto que ignoró la estabilidad económica que el padre podía ofrecer? Patricia se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ricardo estaba tratando de influir en la opinión pública. Como le dije, no tengo comentarios. Mis decisiones se basan en el bienestar del menor, no en consideraciones económicas. Al día siguiente, el artículo apareció en primera plana: jueza favorece a empleada doméstica sobre padre exitoso en controvertida decisión de custodia. El artículo pintaba a Ricardo como un padre amoroso que solo quería lo mejor para su hijo, y a María Elena como una mujer resentida que usaba al niño para vengarse. Esa tarde, María Elena llamó llorando. Señora jueza, mis vecinos me están mirando raro. Algunos hasta me han dicho cosas feas. Dicen que soy una aprovechada que le quito a un padre el derecho de ver a su hijo. Señora Vázquez, no haga caso a los comentarios. La gente que no conoce los hechos no puede juzgar la situación. El viernes por la mañana, Patricia recibió una llamada de su supervisor. Patricia, necesito verte en mi oficina.
El tono era serio. Siéntate, dijo el juez Ramírez cuando Patricia entró. He estado recibiendo llamadas sobre tu caso Morales Vázquez. ¿Qué tipo de llamadas? Del Colegio de Abogados, de algunos políticos, incluso del secretario de Justicia. Hay mucha presión para que reconsideren el caso. ¿Leyeron el expediente? ¿Saben sobre el abuso psicológico? ¿Sobre el testimonio del niño? Patricia, yo confío en tu criterio. Pero tengo que preguntarte, ¿estás completamente segura de tu decisión? Patricia se enderezó en su silla. Completamente. Ese niño está mejor con su madre. Ricardo Morales es un abusador psicológico que usa su dinero para controlar y manipular. Entonces mantén tu posición. Pero prepárate, porque esto va a empeorar antes de mejorar. Cuando Patricia regresó a su oficina, encontró un enorme arreglo floral en su escritorio. La tarjeta decía, para una jueza que entiende que el dinero no lo es todo. Con admiración, una madre agradecida. Pero debajo del arreglo había otro sobre. Lo abrió y encontró fotos de María Elena y Sebastián tomadas desde lejos, caminando por la calle, entrando a su casa, en la escuela. En la parte de atrás de cada foto había una fecha y hora. No había firma, pero el mensaje era claro, sabemos dónde están. Patricia inmediatamente llamó a María Elena. Señora Vázquez, necesito que tenga mucho cuidado. Creo que alguien los está siguiendo. ¿Siguiendo? ¿Por qué? Para intimidarla. ¿Ha notado algo extraño? Ahora que lo menciona, ayer vi el mismo carro negro 2 veces. Una vez cerca de la escuela y otra cerca de mi trabajo. Voy a solicitar protección policial para ustedes. Mientras tanto, varíe sus rutas, manténgase en lugares públicos. Esa noche, Patricia se quedó en la oficina hasta tarde. Su teléfono sonó a las 11. Era María Elena, susurrando. Señora jueza, hay alguien afuera de mi casa. Un hombre en un carro negro. Ha estado ahí desde las 9. ¿Llamó a la policía? Sí, pero dijeron que si el hombre no hace nada, no pueden arrestarlo. Patricia sintió frustración e impotencia. ¿Tiene dónde quedarse esta noche? ¿Con su hermana en Xochimilco? Sí, pero tendría que salir de la casa, y el hombre me vería. Llame a la policía otra vez. Dígales que necesita escolta para salir de su casa porque se siente amenazada. 1 hora después, María Elena la llamó desde la casa de su hermana. Ya estamos aquí, señora jueza. Sebastián está muy asustado. Sigue preguntando por qué papá quiere asustarnos. ¿Qué le ha dicho? Que a veces los adultos se comportan mal cuando no consiguen lo que quieren. Pero que nosotros vamos a estar bien. El lunes trajo nuevas complicaciones. Ricardo había presentado una moción alegando que María Elena había secuestrado al niño al llevárselo a casa de su hermana sin notificar al tribunal. Patricia leyó la moción con incredulidad. Ricardo estaba distorsionando los hechos, presentándose como la víctima de una madre irresponsable. Es increíble, murmuró Patricia. Él es quien está violando las órdenes, pero logra presentarse como la víctima. Su asistente entró con más noticias. Señora jueza, los medios están afuera. Quieren una declaración sobre las acusaciones del señor Morales. Patricia miró por la ventana y vio las camionetas de varios canales de televisión. ¿Qué acusaciones? Dice que usted tiene prejuicios contra los hombres exitosos, que su decisión fue influenciada por ideología feminista radical. Patricia sintió una mezcla de rabia e incredulidad. Ricardo estaba convirtiendo el caso en una guerra cultural. No voy a dar declaraciones, dijo Patricia firmemente. Esa tarde, Patricia recibió una visita inesperada. Era Sebastián, acompañado por la trabajadora social del DIF. Hola, señora jueza, dijo el niño con una sonrisa tímida. ¿Podemos platicar? Por supuesto, Sebastián. ¿Cómo estás? Un poco confundido. Mamá dice que hay gente que no está contenta con que viva con ella. Patricia sintió que se le partía el corazón. Sebastián, hay adultos que a veces no entienden las situaciones complicadas. Pero lo importante es que tú estés seguro y feliz.
Yo estoy feliz con mamá. Pero no me gusta que esté asustada. ¿Por qué crees que está asustada? Porque llora en las noches cuando piensa que no la veo. Y porque ahora revisa las ventanas muchas veces antes de dormirse. Sebastián, si pudieras mandarle un mensaje a tu papá, ¿qué le dirías? El niño pensó por un momento. Le diría que pare de asustar a mamá. Que si me quiere de verdad, debería querer que yo esté tranquilo. Y que asustar a mamá me hace estar triste. Patricia documentó cada palabra. Su teléfono sonó. Era el licenciado Santamaría otra vez. Señora jueza, mi cliente está dispuesto a hacer una oferta final. ¿Qué tipo de oferta? Retirará toda la presión mediática y legal si usted reconsidera su decisión. Ofrecemos custodia compartida real, 50-50. Ya le dije que mi decisión está tomada. Señora jueza, mi cliente tiene recursos ilimitados para esta batalla. Puede mantener esto en los tribunales durante años. ¿Realmente quiere someter al niño a eso? Licenciado, su cliente puede gastar todo el dinero que quiera. Pero los hechos no van a cambiar. Sebastián está mejor con su madre, y esa es mi decisión final. Veremos, respondió el abogado antes de colgar. Patricia sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero también sabía que tenía algo que Ricardo no tenía, la verdad. 2 semanas después de la escalada mediática, Patricia se preparaba para la audiencia de apelación. El caso había tomado dimensiones que nunca imaginó, convirtiéndose en un símbolo nacional de la lucha entre poder económico y justicia familiar. Esa mañana, mientras revisaba por última vez los documentos, su asistente entró con noticias inesperadas. Señora jueza, acaba de llegar algo muy interesante. Carmen le entregó un sobre manila grueso sin remitente. ¿Quién lo trajo? Una mujer joven. Dijo que era importante para el caso Morales Vázquez y se fue rápidamente. Patricia abrió el sobre con curiosidad. Dentro encontró una carta manuscrita y varios documentos. Estimada jueza Hernández, leyó en voz alta. Mi nombre es Claudia Herrera. Trabajé como empleada doméstica en la casa del señor Ricardo Morales durante 3 años, hasta hace 6 meses. He seguido el caso en las noticias y siento que debo hablar. Patricia continuó leyendo con creciente asombro. Lo que he visto en esa casa me ha atormentado desde que me fui. El señor Morales no solo maltrataba psicológicamente a su esposa, sino que también ha abusado de su posición con otras empleadas. Yo misma fui víctima de acoso sexual, pero tenía miedo de denunciar por su poder e influencia. La carta continuaba con detalles específicos de los abusos que había presenciado. Describía escenas donde Ricardo humillaba deliberadamente a María Elena frente a ella y otros empleados, comentarios degradantes sobre su nivel educativo y apariencia física. Y episodios donde controlaba cada peso que gastaba. Pero lo más impactante, continuaba la carta, era cómo trataba a Sebastián cuando creía que nadie lo veía. El niño claramente le tenía miedo. Cuando el señor Morales llegaba a casa, Sebastián inmediatamente se ponía tenso y buscaba refugio junto a su madre. Patricia siguió leyendo, documentando mentalmente cada detalle. Adjunto grabaciones que hice en mi teléfono durante mis últimos meses trabajando ahí. Sabía que algo estaba mal y comencé a documentar las cosas por mi propia protección. También incluyo contactos de otras 2 empleadas que trabajaron ahí y pueden corroborar mi testimonio. Patricia revisó los documentos adjuntos. Había fotografías de María Elena con moretones en los brazos que Claudia explicaba como resultado de apretones fuertes cuando Ricardo se enojaba. También había copias de recibos que mostraban cómo Ricardo controlaba hasta el último centavo gastado en la casa. Pero lo más impactante eran las grabaciones de audio. Patricia conectó su laptop y reprodujo el primer archivo. La voz de Ricardo era inconfundible. María Elena, eres una inútil. No sé por qué me casé contigo. Cualquier mujer con medio cerebro podría manejar una casa mejor que tú. La voz de María Elena, quebrada, pero Ricardo, yo hago todo lo que puedo. ¿Todo lo que puedes? Eso es exactamente el problema. Tú, todo, no vale nada. Sin mí, estarías pidiendo limosna en la calle. Patricia sintió náuseas al escuchar la crueldad en la voz de Ricardo.
Pero lo que siguió fue aún peor. Y más te vale que Sebastián no salga como tú. Si ese niño resulta ser un fracasado como su madre, va a ser tu culpa. Se escuchaba a Sebastián al fondo. Papá, ¿por qué le gritas a mamá? Vete a tu cuarto, Sebastián. Los adultos están hablando. Pero mamá está llorando. Dije que te fueras a tu cuarto. Y la próxima vez que interrumpas una conversación de adultos, vas a tener consecuencias. Patricia detuvo la grabación, temblando de rabia. Había más archivos, pero ya había escuchado suficiente para confirmar lo que había sospechado desde el principio. Inmediatamente llamó a la fiscalía para reportar las nuevas evidencias. También contactó a las otras empleadas mencionadas en la carta. La primera, Carmen López, confirmó todo lo que Claudia había reportado. Señora jueza, yo trabajé ahí 2 años. Era horrible ver cómo trataba a la señora María Elena. Y el niño, ese pobre niño siempre andaba como caminando sobre huevos. ¿Estaría dispuesta a testificar? Sí, señora. Ya es hora de que alguien diga la verdad sobre ese hombre. La segunda empleada, Rosa Jiménez, tenía una historia aún más perturbadora. Yo duré apenas 6 meses. No podía ver más el sufrimiento de esa familia. Pero lo que más me marcó fue una vez que el niño se enfermó. Tenía fiebre muy alta y la señora María Elena quería llevarlo al doctor. El señor Ricardo le dijo que no fuera exagerada, que era solo un resfriado. ¿Qué pasó? La señora esperó a que él se fuera al trabajo y llevó al niño al hospital de todos modos. Tenía neumonía. Pudo haber sido muy grave si no lo hubieran atendido. ¿Y cuando Ricardo se enteró? Le gritó horrible. Le dijo que era una histérica, que estaba criando al niño para que fuera débil como ella. El pobre Sebastián escuchó todo desde su cuarto. Patricia documentó cada testimonio cuidadosamente. Con estas nuevas evidencias, el caso de apelación sería mucho más sólido. Esa tarde, llamó a María Elena para informarle sobre los nuevos desarrollos. Señora Vázquez, han aparecido testigos que pueden ayudar mucho a nuestro caso. ¿Testigos? Empleadas que trabajaron en su casa. Han confirmado todo lo que usted ha dicho sobre el comportamiento de Ricardo. María Elena comenzó a llorar. Señora jueza, yo pensé que nadie me iba a creer. Ricardo siempre me decía que si algún día lo acusaba, nadie me creería porque él tenía dinero y yo no era nadie. Bueno, resulta que no es tan poderoso como creía. La verdad tiene una manera de salir a la luz. El día de la audiencia de apelación, Patricia llegó temprano al tribunal. Los medios habían montado un verdadero circo afuera, con reporteros de todo el país cubriendo lo que habían denominado el caso del siglo sobre custodia infantil. Cuando Ricardo llegó con su séquito de abogados, Patricia notó que se veía diferente. La confianza arrogante había sido reemplazada por una tensión visible. Sus abogados caminaban a su alrededor como guardaespaldas, probablemente preparándose para las nuevas evidencias que habían sido presentadas. María Elena llegó con su nuevo abogado, una defensora de derechos de las mujeres que había tomado el caso pro bono después de que la historia se volviera pública. Se veía nerviosa pero determinada. Los jueces de apelación, 3 magistrados con décadas de experiencia, tomaron sus lugares. Patricia presentó su defensa de la decisión original, incluyendo las nuevas evidencias de abuso psicológico y las grabaciones de audio. Cuando se reprodujeron las grabaciones en la sala, el silencio fue ensordecedor. Patricia vio cómo Ricardo se encogía en su silla, su rostro perdiendo color con cada palabra cruel que había dirigido a su esposa y hijo. El magistrado presidente se dirigió a Ricardo. Señor Morales, ¿reconoce su voz en estas grabaciones? Ricardo consultó con sus abogados antes de responder. Esas grabaciones fueron tomadas sin mi consentimiento. Es posible que hayan sido editadas o manipuladas. ¿Está negando que sean sus palabras? Otro silencio largo. Fueron conversaciones privadas sacadas de contexto. Todo matrimonio tiene momentos difíciles. El magistrado miró a Ricardo con una expresión que dejaba claro lo que pensaba de esa respuesta. Señor Morales,
Considera que amenazar a su esposa con quitarle a su hijo si no obedece es parte normal de las dificultades matrimoniales. Yo nunca amenacé. Tenemos grabaciones donde dice exactamente eso. Se reprodujo otra grabación donde Ricardo claramente amenazaba a María Elena con llevarse a Sebastián si ella seguía comportándose como una loca histérica. Los abogados de Ricardo parecían cada vez más desesperados. Su estrategia de presentar a su cliente como un padre amoroso se desmoronaba con cada nueva evidencia. Luego llegó el momento que cambiaría todo. El magistrado llamó a testificar a Sebastián. «Joven Sebastián», dijo el magistrado con voz gentil, «entendemos que esta situación es difícil para ti. Pero necesitamos escuchar tu voz». Sebastián, ahora con 13 años cumplidos, se veía más maduro pero conservaba esa sabiduría emocional que tanto había impresionado a Patricia. «Señor magistrado», comenzó Sebastián con voz clara, «he escuchado todo lo que se ha dicho aquí hoy. Y quiero que sepan algo. Dinos, hijo. Amo a mi papá. Pero tengo miedo de vivir con él». Un murmullo recorrió la sala. «¿Por qué tienes miedo?» «Porque cuando papá se enoja, dice cosas que lastiman mucho. Y no solo lastima con palabras. Lastima con su sonrisa cuando mamá llora». Sebastián miró directamente a su padre. «Papá, yo sé que me quieres. Pero no entiendes que lastimar a mamá me lastima a mí también. Cuando le gritas, a mí me duele aquí», dijo señalando su pecho. Ricardo tenía lágrimas en los ojos, pero Patricia notó que seguía siendo más autocompasión que genuino remordimiento. «Hijo, papá puede cambiar. Podemos ser una familia feliz», dijo Ricardo. Sebastián negó con la cabeza tristemente. «Papá, has dicho eso muchas veces. Pero después siempre vuelves a ser malo con mamá. Yo necesito vivir en un lugar donde no tenga miedo de que alguien grite». «Sebastián», intervino el magistrado, «¿hay algo más que quieras decirnos?» «Sí. Quiero que papá sepa que siempre va a ser mi papá y siempre lo voy a amar. Pero también quiero que entienda que amar no significa controlar. Mamá me enseñó eso». Sebastián se dirigió una vez más a Ricardo. «Papá, si realmente me amas, deja que sea feliz. Y yo soy feliz con mamá». La sala estaba completamente silenciosa. Hasta los reporteros habían dejado de escribir para escuchar las palabras de este extraordinario niño. Los magistrados deliberaron por 2 horas. Cuando regresaron, su decisión fue unánime. Después de revisar toda la evidencia presentada, anunció el magistrado presidente, confirmamos por unanimidad la decisión original de la jueza Hernández. La custodia del menor Sebastián Morales Vázquez permanece con su madre, María Elena Vázquez. Además, continuó, ordenamos que el señor Ricardo Morales complete un programa integral de rehabilitación para abusadores antes de que se consideren visitas no supervisadas. El bienestar del menor es nuestra única consideración. María Elena se desplomó en su silla, llorando de alivio. Sebastián corrió hacia ella y la abrazó fuertemente. Ricardo se quedó sentado, inmóvil, como si no pudiera procesar lo que había sucedido. Sus abogados ya estaban discutiendo en voz baja, probablemente considerando una apelación a la Suprema Corte. Pero Patricia sabía que habían ganado más que una batalla legal. Habían establecido un precedente importante, que el poder económico no podía comprar el derecho a lastimar a otros, especialmente a los más vulnerables. Después de la audiencia, Patricia se encontró con María Elena y Sebastián en el pasillo. «Señora jueza», dijo María Elena, tomando las manos de Patricia, «no tengo palabras para agradecerle. Usted le devolvió la esperanza a mi hijo. Usted luchó por su hijo, señora Vázquez. Eso es lo que las madres hacen». Sebastián se acercó a Patricia. «Señora jueza, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Cómo supo que nosotros estábamos diciendo la verdad?» Patricia sonrió y se agachó para quedar a la altura del niño. «Porque cuando alguien habla con el corazón, como tú lo hiciste, la verdad brilla más fuerte que cualquier mentira». Sebastián asintió solemnemente. «Mamá me enseñó eso. Me dijo que la verdad siempre es más fuerte que el miedo». Mientras los veía alejarse,
Patricia sintió una satisfacción profunda. En un mundo donde el dinero y el poder a menudo triunfaban sobre la justicia, este caso había demostrado que todavía había esperanza. 6 meses después, Patricia recibió una carta de María Elena. Junto con la carta había una fotografía de Sebastián en un partido de fútbol, sonriendo ampliamente con el uniforme de su nueva escuela. Querida jueza Hernández, decía la carta, quería contarle que Sebastián y yo estamos muy bien. Conseguí un trabajo mejor como supervisora de limpieza en un hospital y Sebastián está destacando en la escuela. Pero lo más importante es que está feliz. Sebastián está en terapia, procesando todo lo que vivimos. El psicólogo dice que tiene una resistencia emocional extraordinaria. Yo también estoy en terapia, aprendiendo a valorarme y a no permitir nunca más que nadie me trate mal. Ricardo cumplió con el programa ordenado por el tribunal y ahora tiene visitas supervisadas los sábados. Las visitas van bien. Parece que finalmente está entendiendo que ser padre no es sobre controlar, sino sobre amar. Pero quería contarle algo especial. La semana pasada, Sebastián ganó un concurso de ensayos en la escuela. El tema era, mi héroe. Escribió sobre usted. Patricia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al leer las siguientes líneas. En su ensayo, Sebastián escribió, mi héroe es la jueza Hernández, porque me enseñó que la verdad es más poderosa que el dinero, y que los niños también tienen derecho a ser escuchados. Gracias a ella, mi mamá sonríe todos los días, y yo ya no tengo miedo en mi propia casa. Patricia dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su escritorio, junto a la fotografía de Sebastián sonriendo. En sus 25 años como jueza, había manejado miles de casos, pero pocos la habían impactado tanto como este. El caso Morales Vázquez se había convertido en un símbolo nacional, citado en escuelas de derecho y usado como ejemplo en entrenamientos para trabajadores sociales. Pero para Patricia, siempre sería recordado como el caso donde la voz de un niño valiente cambió la vida de toda una familia. Esa noche, cuando Patricia llegó a su casa, se sirvió una copa de vino y salió a su balcón. La Ciudad de México se extendía ante ella, millones de luces que representaban millones de historias. Sabía que en algún lugar de esa inmensidad, un niño llamado Sebastián dormía tranquilo, sabiendo que era amado incondicionalmente. Y eso, pensó Patricia mientras contemplaba la ciudad, era lo que hacía que toda la lucha valiera la pena. El caso había terminado, pero su impacto duraría para siempre. La verdad había triunfado, y una familia había encontrado la paz que merecía. ¿Qué te pareció esta historia? La valentía de Sebastián para decir la verdad y la fortaleza de María Elena para proteger a su hijo nos enseñan que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre la decisión de la jueza Patricia y si crees que hizo lo correcto al escuchar la voz de un niño de 12 años. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón, y compartir con alguien que necesite recordar que la justicia aún existe. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que realmente importan.